Marte después de la rebelión de Lucifer. Todd asegura que Marte se parecía mucho a la Tierra, hace poco menos de 1 millón de años. Era hermoso, tenía océanos, agua, árboles y era simplemente fantástico. Pero entonces le ocurrió algo que tenía que ver con una rebelión de Lucifer anterior. Desde el mismo principio de este experimento en el que estamos, y toda la creación de Dios es un experimento, se han intentado experimentos similares a la rebelión de Lucifer 4 veces, si desean llamarles rebeliones. En otras palabras, otros 3 seres, además de Lucifer, intentaron hacer lo mismo, y cada vez resultó el caos completo en todo el universo. Hace más de 1 millón de años, los marcianos se unieron a la tercera rebelión, la tercera vez que la vida decidía intentar este experimento. El experimento falló dramáticamente. Fueron destruidos planetas por todas partes, y Marte fue uno de ellos. La vida intentó crear una realidad separada de Dios, que es lo mismo que está sucediendo ahora. En otras palabras, una porción de la vida intentó separarse a sí misma de toda la otra vida y crear su propia realidad separada. Debido a que todo es Dios, de todas formas, esto está bien, se puede hacer. Lo único es que nunca ha funcionado hasta ahora. Sin embargo, volvieron a intentarlo. Cuando alguien intenta separarse de Dios, rompe su conexión de amor con la realidad. Así que cuando los marcianos, y muchos otros, crearon una realidad separada, cortaron el vínculo de amor, desconectaron el cuerpo emocional, y al hacerlo se volvieron puramente masculinos, con un poco o nada de femenino dentro de ellos. Eran seres puramente lógicos, sin emociones, como el Dr. Spock en Star Trek, Viaje a las Estrellas. Eran solo lógicos. Lo que pasó en Marte y en miles y miles de otros lugares fue que terminaron peleando todo el tiempo porque no había compasión, no había amor. Marte se convirtió en un campo de batalla que simplemente seguía y seguía hasta que finalmente se hizo evidente que Marte no iba a sobrevivir. Al final, volaron su atmósfera y destruyeron la superficie de su planeta. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas. Después construyeron pirámides de 3, 4 y 5 lados, construyendo finalmente un complejo que era capaz de crear un Merkaba sintético. Como ves, pueden tener un vehículo espacio-temporal que parece una nave, o pueden tener otras estructuras que hacen lo mismo. Construyeron una estructura desde donde eran capaces de ver el futuro y el pasado, hasta distancias y periodos de tiempo tremendos. Un pequeño grupo de marcianos intentó salir de Marte antes de que fuera destruido, por lo que se trasladaron hacia el futuro y encontraron un lugar perfecto para restablecerse antes de que se destruyera Marte. Ese lugar era la Tierra, pero estaba a unos 65,000 años en nuestro pasado. Vieron ese pequeño vórtice allí en la Atlántida, sin nadie en él. No pidieron permiso. Como parte de la rebelión, no siguieron el procedimiento normal. Simplemente dijeron, está bien, hagámoslo. Se establecieron en ese vórtice y al hacerlo, se unieron a nuestro sendero evolutivo. Los marcianos vieron la conciencia del niño humano y toman el poder. Fueron solo unos pocos miles de estos marcianos los que usaron el edificio o la máquina de conciencia de tiempo, espacio y dimensión. Lo primero que hicieron cuando llegaron aquí a la Tierra fue intentar tomar el control de la Atlántida. Querían declarar la guerra y apoderarse de ella. Sin embargo, eran vulnerables debido a su reducido número y quizás otras razones, por lo que no pudieron hacerlo. Finalmente fueron sometidos por los atlantes, lemurianos. Fuimos capaces de evitar que nos conquistaran, pero no pudimos enviarlos de vuelta. Para cuando esto sucedió dentro de nuestro sendero evolutivo, tenemos el desarrollo de una niña de 14 años. Así que lo que teníamos aquí era similar a una niña de 14 años de la que se apodera un hombre mucho mayor. Un hombre de 60 o 70 años, que simplemente la toma por la fuerza. En otras palabras, fue una violación. Fuimos violados. No tuvimos otra opción. Los marcianos se inmiscuyeron y dijeron, les guste o no, estamos aquí. No les importó lo que pensáramos o sintiéramos al respecto. En realidad, no fue diferente a lo que nosotros en América le hicimos una vez a los nativos americanos. Una vez que se terminó el conflicto inicial, se acordó que los marcianos intentarían comprender esa parte femenina de la que carecían, este sentimiento emocional del que no tenía nada en absoluto. Las cosas más o menos se asentaron durante un periodo considerable, pero los marcianos comenzaron poco a poco a implementar su tecnología de cerebro izquierdo, misma que los lemurianos desconocían. Todo lo que conocían los lemurianos era tecnología de cerebro derecho. Las máquinas psicotrónicas, las varas para encontrar agua y ese tipo de cosas son tecnologías de cerebro derecho. Muchas tecnologías femeninas de cerebro derecho los asombrarían si las vieran en acción. Pueden hacer absolutamente cualquier cosa que puedan imaginar con la tecnología de cerebro derecho.
tal como lo pueden hacer con las tecnologías de cerebro izquierdo si son llevadas a su pleno potencial. Los marcianos siguieron produciendo estos inventos de cerebro izquierdo uno tras otro, hasta que cambiaron la polaridad de nuestro sendero evolutivo, porque comenzamos a ver a través del cerebro izquierdo y cambiamos de femeninos a masculinos. Cambiamos la naturaleza de quienes éramos. Los marcianos obtuvieron el control poco a poco, hasta que al final controlaron todo sin una batalla. Tenían todo el dinero y todo el poder. La animosidad entre los marcianos y los lemurianos nunca disminuyó, ni siquiera en el mismo final de la Atlántida. Se odiaban entre sí. Los lemurianos, el aspecto femenino, estaban básicamente rebajados y eran tratados como inferiores. No era una situación muy amorosa. Era un matrimonio que no le gustaba al aspecto femenino, pero no creo que a los marcianos masculinos realmente les importara si les gustaba o no. Esto continuó así durante mucho tiempo, hasta hace 26.000 años, cuando lentamente comenzó la siguiente fase.